Si lo que deseas es conocer los relatos que se esconden en las dimensiones más altas, quédate hasta el final, porque lo que ocurre ahora no es casualidad. Tal vez creas que diste clic por curiosidad, pero en realidad fue una resonancia más antigua que tu memoria la que te trajo aquí. Hay fuerzas que se mueven detrás del velo, señales que no hablan con palabras sino con vibraciones. Y una de ellas acaba de rozar tu pecho. Este video no aparece para todos. Surge como un faro en la niebla, llamando solo a quienes están listos para recordar lo que nunca debió olvidarse. Y si tú estás aquí es porque una parte de ti ya empezó a despertar. En los próximos minutos no solo escucharás sobre Thoth o los misterios de Egipto. Lo que se desplegará será un viaje iniciático donde las palabras son apenas el eco de algo más real. Un movimiento interior, una frecuencia que comienza a activarse. Por eso te invito a quedarte, respirar y permitir que lo invisible empiece a hablarte. Porque lo que vas a experimentar no es un mito antiguo, sino un llamado vivo que late en el presente y que, tal vez hoy, al fin te encontró. Si lo que deseas es conocer los relatos que se esconden en las dimensiones más altas, quédate hasta el final, porque lo que ocurre ahora no es casualidad. Tal vez creas que diste clic por curiosidad, pero en realidad fue una resonancia más antigua que tu memoria la que te trajo aquí. Hay fuerzas que se mueven detrás del velo, señales que no hablan con palabras sino con vibraciones, y una de ellas acaba de rozar tu pecho. Este video no aparece para todos, surge como un faro en la niebla, llamando solo a quienes están listos para recordar lo que nunca debió olvidarse. Y si tú estás aquí es porque una parte de ti ya empezó a despertar. En los próximos minutos no solo escucharás sobre Thoth o los misterios de Egipto. Lo que se desplegará será un viaje iniciático donde las palabras son apenas el eco de algo más real. Un movimiento interior. Una frecuencia que comienza a activarse. Por eso te invito a quedarte, respirar y permitir que lo invisible empiece a hablarte. Porque lo que vas a experimentar no es un mito antiguo, sino un llamado vivo que late en el presente y que, tal vez hoy, al fin te encontró. Imagina por un instante que detrás de cada acontecimiento cotidiano hay un hilo invisible que lo conecta todo. Nada de lo que llega a ti es azaroso. La conversación que escuchaste al pasar por la calle, el número repetido que aparece en un recibo, el sueño extraño que te acompañó al amanecer. Todo eso, aunque parezca fragmentado, forma parte de un lenguaje mayor que la mente ordinaria no alcanza a descifrar. Sin embargo, hay momentos en los que ese lenguaje resuena de manera tan intensa que no puedes ignorarlo. Y uno de esos momentos está ocurriendo ahora mismo. Este llamado no se escucha con los oídos ni se ve con los ojos. Se percibe en la vibración. Es un estremecimiento suave, un ligero cambio en el aire, una sensación de que algo ha cambiado de sitio sin que nada externo se haya movido. Así comienzan los verdaderos viajes de iniciación. No con espectáculos, sino con un susurro interior que anuncia que lo conocido ya no basta. Los antiguos lo sabían bien. Decían que la verdad nunca se impone, solo se revela cuando el buscador está preparado. Por eso las enseñanzas de Thoth nunca fueron gritos ni imposiciones, sino semillas de conciencia depositadas en silencio, esperando el momento propicio para germinar. No se transmitían como dogmas, sino como códigos, y los códigos, a diferencia de las palabras, no caducan. Viajan a través de las eras escondidos en símbolos, en mitos, en geometrías,
en frases que parecen simples pero que contienen capas infinitas de significado. Si miras con atención, verás que lo que llamamos coincidencias no son otra cosa que destellos de esos códigos activándose. La sensación de haber estado aquí antes, la familiaridad inexplicable con un nombre antiguo, el estremecimiento al ver un símbolo grabado en piedra. ¿De dónde viene todo eso? No de la lógica, sino de la memoria vibracional que tu alma conserva. Y es precisamente esa memoria la que se activa cuando algo auténtico toca tu campo energético. Hoy, mientras escuchas estas palabras, no estás simplemente recibiendo información. Estás siendo acompañado a cruzar un umbral. Ese umbral no es un lugar físico ni un ritual externo. Es un punto dentro de ti donde la percepción comienza a abrirse. A veces se siente como si el tiempo se ralentizara, como si la habitación donde estás se volviera más densa o más ligera. Otras veces es una calma inesperada, un silencio entre pensamientos que te permite escuchar lo que antes estaba ahogado por el ruido. Esa es la señal de que has respondido al llamado invisible. En Egipto, los iniciados describían este estado como la primera puerta. No era una puerta hecha de piedra ni adornada con jeroglíficos, sino un cambio de frecuencia. Para cruzarla no se necesitaban llaves materiales, sino presencia. La presencia era la auténtica llave, la capacidad de detener la mente, de aquietar el juicio, de escuchar con el cuerpo entero. Allí comenzaba todo, porque solo un ser presente podía recibir lo que se encontraba detrás del velo. Quizás te preguntes por qué Thoth, Hermes, Tauti o Enoch aparecen en tantas tradiciones distintas bajo nombres diferentes. La respuesta es simple y profunda a la vez. No se trataba de una figura histórica limitada a una época, sino de una conciencia que se manifestaba en distintos rostros para preservar la misma verdad. Era el mensajero entre mundos, el escriba de los dioses, pero sobre todo el guardián de la vibración. Su función no era que lo veneraran, sino mantener encendida la llama de un conocimiento que, sin él, la humanidad habría olvidado. Y esa llama sigue viva. La estás sintiendo ahora. Tal vez sea un cosquilleo en la espalda, un calor en el centro del pecho o una claridad repentina en la mirada. Lo importante no es la forma que adopte, sino que reconoces que algo dentro de ti está respondiendo. Esa respuesta es la señal de que la frecuencia del llamado ha alcanzado tu campo. Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. Aquí es donde el camino se bifurca. Puedes seguir escuchando como si esto fuera solo un relato interesante. O puedes aceptar que lo que está sucediendo es real y que tu vida puede transformarse si lo permites. La diferencia entre una opción y otra no está en la cantidad de fe que tengas, sino en la apertura a experimentar directamente. Porque el hermetismo no es un conjunto de creencias, sino un método de visión. No pide que creas, pide que observes. Y en la observación empieza la transformación. Así, el llamado invisible se convierte en un espejo. Te muestra que la frontera entre lo interno y lo externo es más delgada de lo que creías, que lo que considerabas casualidad es en realidad respuesta, que lo que parecía una simple pantalla frente a ti puede transformarse en un altar vibracional donde tu conciencia despierta a nuevas capas de realidad. Y una vez que percibes ese espejo, la pregunta inevitable surge: ¿qué parte de mi vida está reflejando algo que aún no quiero ver? Respira. Permite que esta pregunta se asiente. No intentes responder con prisa. Solo siente cómo resuena en tu cuerpo.
El llamado invisible no exige, invita, no presiona, susurra, y en ese susurro te recuerda que la búsqueda nunca fue hacia afuera, sino hacia adentro. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de esta frecuencia. Escribe en los comentarios, sentí el llamado, no lo hagas por costumbre, hazlo como un acto de anclaje. Porque cada palabra escrita en coherencia es una vibración que fortalece el campo que estamos compartiendo ahora. Y ese campo, aunque no lo veas, se expande, une y transforma. El llamado invisible ha resonado. La primera puerta está abierta, y lo que está por revelarse, más allá de símbolos y relatos, es el recordatorio de que nunca has estado separado de la verdad. Solo estaba cubierta por un velo. Ahora ese velo empieza a caer. Dicen que la historia se escribe con tinta, pero la verdadera memoria de la humanidad fue grabada con vibración. Mucho antes de que existieran los libros y los templos de piedra, el conocimiento se transmitía como un fuego silencioso, un código vivo que pasaba de alma en alma. Ese código no se dejaba atrapar fácilmente, se ocultaba en símbolos, en geometrías, en mitos que a simple vista parecían cuentos para distraer, pero que en realidad eran mapas que solo los atentos podían descifrar. Y aquí comienza nuestra travesía hacia lo sellado, hacia lo que fue guardado con celo porque contenía un poder demasiado grande para las manos de quienes solo buscan dominar. Imagina las tablas esmeralda. Un pequeño texto atribuido a Thoth que ha sobrevivido a los siglos como si la misma eternidad lo protegiera. Su brevedad engaña. Son pocas líneas, pero cada palabra vibra como un cristal que refleja infinitas facetas. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Esa frase, repetida hasta el cansancio como si fuese un lema, no fue jamás un simple adorno, era, y sigue siendo, un código, un recordatorio de que la estructura de la realidad no está fragmentada, sino entrelazada, que lo que ocurre en lo invisible repercute en lo visible, que lo que sientes en tu corazón resuena en la materia que te rodea. Los antiguos lo sabían y por eso nunca entregaron la verdad en bandeja de plata. La escondieron detrás de velos, conscientes de que el poder sin madurez se convierte en arma. Así nacieron los símbolos, esas llaves disimuladas que parecen dibujos extraños pero que, al contemplarlas con presencia, comienzan a pulsar dentro de ti. Piensa en la geometría sagrada, en el círculo, el triángulo, la espiral. ¿Por qué al mirarlos sientes un eco, como si el cuerpo mismo los reconociera? Porque son alfabetos primordiales que despiertan memorias dormidas. No se trata de superstición, se trata de vibración. Cada forma, cada proporción, encierra una frecuencia, y la frecuencia, al entrar en contacto con tu campo, reorganiza tu energía. Por eso los templos egipcios estaban construidos siguiendo proporciones exactas. No eran edificios, eran instrumentos musicales. Cada sala, cada columna, cada grabado era parte de una sinfonía vibracional destinada a alterar la conciencia del iniciado. Cuando cruzabas sus pasillos no solo caminabas entre piedras, caminabas dentro de un código, pero el tiempo y los intereses humanos torcieron este legado. Lo que debía ser semilla de libertad se convirtió en secreto monopolizado. Quienes entendieron que la vibración libera decidieron encerrarla bajo capas de mito, dogma y miedo. El código quedó sellado, no destruido, porque la verdad no puede extinguirse, solo puede esconderse. Así,
Lo que hoy llega a nosotros como cuentos fantásticos sobre dioses con cabeza de ibis o serpientes aladas no son fantasías ingenuas, sino metáforas cifradas. Mira el ibis, el ave de Thoth, camina entre el barro y el agua, entre la tierra y el cielo. Es un ser que transita fronteras, y en esa frontera habita también el conocimiento. El símbolo no describe a un dios animal, sino a una conciencia capaz de moverse entre mundos, de unir lo visible con lo invisible. Cuando los egipcios lo pintaban en los muros, no lo hacían por devoción estética, sino para dejar un recordatorio. Este es el mensajero que camina entre planos, el guardián de la llave. Ahora bien, ¿por qué sentimos atracción por símbolos que no hemos estudiado nunca? ¿Por qué nombres como Hermes, Enoc o Tauti despiertan un eco de familiaridad incluso en quienes jamás leyeron sobre ellos? Porque el código no actúa en la mente racional, actúa en la memoria ancestral. Lo que Thoth transmitió no fue un libro, fue un patrón vibracional que atraviesa el tiempo y que se activa cuando la frecuencia adecuada lo toca. Tú eres esa frecuencia. Y al escuchar estas palabras, puede que estés recordando no con la mente, sino con el alma. Los códigos sellados en el tiempo funcionan así. Esperan, no presionan, no obligan. Solo permanecen hasta que un corazón lo suficientemente presente los reconoce. Y cuando lo reconoces, el símbolo deja de ser una figura muerta para convertirse en un portal. Observas un jeroglífico y, de pronto, sientes calor en el pecho. Lees una frase de la tabla esmeralda y el aire a tu alrededor se vuelve distinto. Eso es el código activándose, reorganizando tu campo energético sin que tengas que hacer esfuerzo alguno. El mundo moderno, obsesionado con el control, ha intentado diseccionar estos códigos como si fueran enigmas lógicos. Se los traduce, se los analiza, se los convierte en frases de autoayuda, pero en ese intento se pierde lo esencial, que no son teorías, son llaves. Y una llave no sirve si solo la miras, sirve cuando la giras y abres una puerta. Esa puerta es interna, solo tú puedes cruzarla. El problema es que durante siglos nos convencieron de que las puertas estaban afuera, en los templos, en los sacerdotes, en las instituciones. Así nos alejaron de la fuente directa. Nos enseñaron a venerar el símbolo sin atrevernos a usarlo. Y un símbolo sin uso es como un río detenido. Pierde fuerza, se estanca, se convierte en objeto decorativo. Pero cuando te atreves a contemplarlo con la intención de despertar, el río vuelve a fluir. Hoy, mientras escuchas esto, estás participando en un acto de resurrección simbólica. El código que fue sellado por miedo al descontrol está latiendo otra vez en tu campo. Quizás lo percibas como una intuición repentina, como una claridad en medio del caos, como un recuerdo sin imágenes. No lo subestimes. Es la señal de que el velo empieza a rasgarse. Los que controlaron durante siglos temieron precisamente este momento, que los símbolos dejaran de ser objetos de estudio y volvieran a ser herramientas vivas. Porque un ser humano que comprende que la realidad externa refleja su estado interno se vuelve ingobernable. Ya no necesita mediadores, ya no depende de dogmas. Se convierte en soberano de su vibración. Y ese es el mayor secreto, que la verdadera autoridad no está en tronos ni en coronas, sino en la coherencia vibracional de un individuo despierto. El hermetismo fue, desde el inicio, una invitación a recordar esa soberanía. No buscaba adeptos, buscaba despertadores. Por eso sus enseñanzas fueron selladas.
disfrazadas de alquimia, de astrología, de mitología. Cada capa era un candado, y cada candado esperaba al buscador que supiera abrirlo. Hoy, mientras recorremos este viaje, uno de esos candados está cediendo, no porque tengas toda la información, sino porque has vibrado en la frecuencia adecuada para reconocerla. Detente un instante. Respira profundo. Imagina que en el aire que entra a tu cuerpo viajan fragmentos de esos códigos antiguos. Imagina que cada inhalación activa una chispa y que esas chispas se unen dentro de ti formando una constelación secreta. Esa constelación no es fantasía. Es el mapa vibracional que Thoth dejó disperso, esperando a que alguien lo reúna de nuevo. Y ese alguien podría ser tú. Así funcionan los códigos sellados en el tiempo. Despiertan en el instante preciso, ni antes ni después. Y el hecho de que estés aquí, escuchando, sintiendo, es prueba de que el momento ha llegado. No necesitas comprenderlo todo ahora. Solo necesitas reconocer que algo real está ocurriendo. Una frecuencia olvidada está volviendo a sonar en tu interior. Como un eco que atraviesa los siglos para recordarte que nunca estuviste separado de la verdad. El llamado invisible que abriste en la primera parte te ha conducido aquí. Has cruzado la primera puerta, y ahora, frente a ti, los códigos comienzan a brillar desde las sombras del tiempo. No los mires como reliquias, míralos como lo que son, llaves vivas. Llaves que no abren templos de piedra, sino las cámaras más secretas de tu propia conciencia. Lo que antes robaban con espadas y decretos, hoy lo hacen con susurros programados y ritmos impuestos. No es una exageración poética decir que el mundo moderno ha pulido el arte del saqueo hasta convertirlo en rutina. Algoritmos que alimentan nuestras atenciones. Noticias diseñadas para mantenernos en alarma, imágenes que fragmentan la mirada y sonidos que aceleran la respiración. Todo opera como un equipo eficiente cuyo único objetivo es convertir tu energía en combustible para máquinas de control. No verás a esos ladrones en las plazas, actúan desde dentro de las pantallas, desde la arquitectura emocional de lo cotidiano, y lo que se pierde no son objetos, sino la sustancia sutil que hace a la vida lo que es, tu fuerza vital, tu claridad, tu capacidad de respuesta creativa. Esta sustracción no es siempre dramática ni violenta. Muchas veces se disfraza de entretenimiento, de urgencia informativa o de comunidad. Es un robo a cámara lenta, pequeñas descargas sucesivas que, acumuladas, desvían tu atención del centro y la transforman en reactividad. La reactividad es valiosa para quien quiere manipular, porque cuando reaccionas estás entregando energía a un estímulo externo en lugar de emplearla en la creación de tu mundo interior. Observa tu día. ¿Cuántas veces tu pulso se acelera por un titular brillante? ¿Cuántas conversaciones terminan con una sensación de vacío en vez de expansión? Ese agotamiento sutil es la firma del robo silencioso. Los antiguos no lo llamaban algoritmos, pero conocían los mecanismos. Hablaron de señores de la sombra, de fuerzas que prosperan del miedo y de la división. Ellos sabían que en un pueblo temeroso y fragmentado es fácil gobernar. En un pueblo cuya energía está dispersa no crece la intimidad necesaria para la libertad. Por eso los custodios del conocimiento enseñaron prácticas de contención, rituales, purificaciones, mantras, geometrías que restauraban la coherencia del campo. La idea era simple y brutal a la vez. Cada vez que tu campo se fragmenta, se abre una grieta por la cual pueden entrar elementos que no te pertenecen. Esos elementos se alimentan de lo que llamamos emoción baja ira, ansiedad,
envidia y se sustentan en la repetición. Repite el mismo patrón emocional y habrás creado un hábitat ideal para ellos. En palabras contemporáneas, podríamos decir que hemos creado ecosistemas emocionales donde proliferan parásitos sutiles. Estructuras energéticas que nacen de emociones repetidas y que luego actúan casi como inteligencias menores, orientadas a sostener su propia existencia. No son demonios caricaturescos, nacen de ti y se alimentan de ti. Un resentimiento que vuelves a contar como historia, una queja que reciclas una y otra vez, una derrota que rehúsas soltar. Todo eso se solidifica hasta formar núcleos de densidad que, como pequeñas velas heridas, consumen luz y reproducen el mismo patrón. A veces te sorprendes de sentirte bloqueado, triste sin causa aparente, o drenado tras una interacción trivial. Estas son señales de que regiones enteras de tu campo han sido invadidas por formas cristalizadas de emoción. Lo alarmante es que muchas de estas formas no necesitan cuerpo. Se sostienen en el terreno de la atención. Los diseñadores de medios lo saben. La atención humana es una esfera de energía tan concreta como un músculo, y saben cómo activarla con estímulos que generan respuesta emocional inmediata. Cada like, cada alerta, cada noticia sensacional crea picos que sugieren relevancia y urgencia. Y en esos picos tu energía se fragmenta. Lo que podrías invertir en una creación deliberada se disipa en gestos reactivas. Comentar, indignarse, compartir. Nada malo en la acción en sí, pero sí en la pérdida de amplitud intencional. Hay una ciencia que, de manera parcial, viene a corroborar lo que las tradiciones enseñaron en clave simbólica. Investigaciones en coherencia cardíaca y en neurobiología muestran que estados prolongados de estrés modifican ritmos fisiológicos y la capacidad de tomar decisiones claras. La epigenética nos habla de cómo el entorno emocional puede modular la expresión genética. La física cuántica plantea que la observación modifica la realidad a escala subatómica. No estamos proponiendo una conspiración a lo sensacionalista, sino una lectura integrada. Cuando tu campo está alterado por miedo crónico, tu biología se ajusta a ese estado y el mundo que atraes responde en consecuencia. El robo silencioso no solo deja vacío, reconfigura la manera en que tu cuerpo y tu mente interactúan con la realidad. Frente a esto, la respuesta no es huir al aislamiento ni repudiar la tecnología. La respuesta es recuperar la soberanía atencional. Atención no como un recurso escaso a economizar, sino como una habilidad sagrada que se entrena. Los iniciados sabían que contener la mirada equivale a contener la energía. Cuando eliges con presencia aquello a lo que prestas atención, el campo se fortalece. Cuando tu atención es dispersa, la fragilidad se instala. Practicar la atención es, en términos prácticos, crear una protección activa, un escudo que no repele el mundo sino que discrimina con ternura qué merece tu energía y qué no. La neutralidad consciente es una de las herramientas más poderosas. No se trata de indiferencia, sino de observar sin permitir que la reacción inmediata colapse tu espacio interior. Ante una noticia alarmante, la neutralidad te permite recibir la información sin convertirla en combustible emocional permanente. Ante una persona que busca drenarte, la neutralidad te da la distancia para no adherir su melodía. Esto no anula la compasión es necesaria, pero evita que la compasión se confunda con codependencia energética. Mantener límites no es frialdad,
Es restaurar el equilibrio esencial para poder dar y recibir desde la abundancia, no desde la merma. Existen prácticas simples que despliegan un efecto inmediato. Una pausa de respiración consciente de solo 1 o 2 minutos puede reorganizar el patrón nervioso. Un gesto de gratitud deliberada recalibra el tono emocional. Colocar la mano en el corazón y respirar con intención funciona como un anclaje que devuelve coherencia. No son recetas mágicas, son reentrenamientos del músculo atencional. Como todo músculo, cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Y a medida que tu campo se estabiliza, los parásitos pierden su hábitat, las emociones cristalizadas se disuelven en la claridad y la vida recupera su flujo creativo. No es una metáfora menor decir que recuperar tu energía es recuperar tu libertad. Un ser que administra su atención y moviliza su campo con coherencia deja de ser una batería inconsciente para convertirse en un eje creativo. Las viejas técnicas de los misterios no estaban destinadas a aislar a los iniciados, sino a darles herramientas para vivir sin ser devorados por las corrientes colectivas. Hoy, en la era de la distracción global, esas enseñanzas son más urgentes que nunca. No se trata de volver a un pasado idealizado, se trata de tomar lo que sirvió y aplicarlo en el presente con pragmatismo y ternura. Escuchar esto ya es un acto de resistencia, porque cada vez que decides pausar, respirar y elegir con presencia, minúsculas pero significativas, estás cerrando una grieta por donde antes entraba la pérdida. La economía del robo silencioso pierde su negocio cuando la atención deja de ser fácil de capturar. Tu soberanía no es un lujo espiritual, es una práctica cotidiana que, sostenida, devuelve la fuerza que te pertenece. Y cuando te reencuentras con esa fuerza, el mundo deja de ser una suma de estímulos para convertirse en un tablero sobre el cual puedes construir con intención. Respira ahora. Siente esa respiración como un hilo que te reconecta con tu centro. En ese centro no hay ladrón que pueda entrar sin tu permiso. Allí reside la última defensa y la primera herramienta del nuevo tiempo. La atención deliberada, la presencia que guarda y multiplica el tesoro que realmente importa. Dicen que el cuerpo es carne, hueso y sangre, pero los antiguos nunca lo vieron así. Para ellos, el cuerpo era un templo vivo, un altar donde el alma dejaba huellas visibles de lo invisible. No existía separación entre materia y espíritu, entre biología y vibración. El cuerpo no era un accidente pasajero, era un mapa en el que cada órgano, cada tejido, cada latido era un jeroglífico grabado por fuerzas más profundas que la anatomía. Esta es la ciencia que fue llamada secreta no porque fuese inaccesible, sino porque fue silenciada. La ciencia del cuerpo y alma. Imagina que cada emoción que sientes es como una corriente de agua que pasa por tus venas, guía. Cuando esa emoción fluye libremente, la alegría, la gratitud, la paz, tu cuerpo se vuelve ligero. Tu respiración se abre, tu piel brilla, pero cuando reprimes o niegas lo que sientes, esa corriente se estanca y empieza a crear densidades invisibles. Los antiguos llamaron a esas densidades hucha, energías mal digeridas. Lo comparaban con un alimento que, en lugar de nutrir, se pudre dentro. Esa podredumbre energética no se queda en lo abstracto. Con el tiempo, el cuerpo comienza a traducirla en síntomas, en tensiones, en enfermedades. No es castigo, no es defecto, es coherencia. El cuerpo simplemente refleja lo que el campo vibracional lleva mucho tiempo sosteniendo.
Por eso Todd afirmaba que la carne no era más que la sombra de la luz interior. Lo que se rompe en el campo, tarde o temprano, se refleja en la materia, y lo que se sana en el campo, inevitablemente reorganiza al cuerpo. Hoy, la ciencia moderna empieza a rozar estas verdades con nombres nuevos. La epigenética demuestra que no son los genes los que determinan nuestro destino, sino el entorno vibracional y emocional en el que esos genes se activan. Investigadores como Bruce Lipton han mostrado que las células responden más a la química creada por nuestras emociones que a la programación escrita en su ADN. El corazón, lejos de ser solo una bomba, emite un campo electromagnético 5000 veces más potente que el del cerebro, influyendo en cada célula y extendiéndose varios metros más allá del cuerpo. El intestino, con sus millones de neuronas, funciona como un segundo cerebro que guarda memorias emocionales. Todo esto no son metáforas místicas, son constataciones modernas de lo que las escuelas herméticas supieron hace milenios. En Egipto, los sacerdotes no estudiaban anatomía solo para curar el cuerpo, lo hacían para descifrar el lenguaje del alma. Sabían que un dolor en el estómago podía hablar de verdades no digeridas, que una rigidez en las rodillas revelaba miedo a rendirse ante la vida, que un pecho cerrado reflejaba amores reprimidos. Para ellos, los órganos eran alfabetos vivos, cada uno con su gramática secreta, y la enfermedad no era enemiga, era un mensaje. El síntoma era la carta final que el alma enviaba cuando todos los susurros anteriores habían sido ignorados. Piensa en tus dolores más persistentes, no los mires como errores de la biología. Pregunta: ¿qué parte de mi historia se está revelando aquí? Tal vez esa tos recurrente no sea solo aire atrapado, sino palabras que jamás dijiste. Tal vez ese dolor en la espalda no sea simple tensión, sino el peso de responsabilidades que nunca soltaste. Tal vez ese cansancio constante no sea falta de vitaminas, sino una vida sostenida en contra de tu propio deseo. El cuerpo es el archivo de tu biografía energética, y cada síntoma es una frase subrayada que pide ser leída. Los alquimistas hablaban de solve et coagula, disolver y coagular. El cuerpo obedece esa ley. Disuelve cuando respira, exhala, libera, coagula cuando reprime, acumula, cristaliza. Una emoción no expresada no desaparece, se coagula en la carne, y si insistes en no verla, el cuerpo eleva la voz hasta que no tienes más remedio que escuchar. Pero aquí está la maravilla. Así como la densidad se coagula, también puede disolverse. La transmutación no requiere violencia, requiere presencia, requiere atención consciente que ilumine el lugar donde la energía quedó atrapada. En los Andes, los sabios aún hoy practican una técnica llamada digestión de la energía. Cuando sienten una carga pesada, no la combaten, respiran, la llevan al plexo solar y con la exhalación la entregan a la tierra. La tierra, decían, sabe reciclar lo que nosotros no podemos sostener. El cuerpo, al participar de ese ritual, se aligera porque recuerda su capacidad innata de reorganizarse. La ciencia secreta del cuerpo, alma, no necesita fórmulas complicadas, necesita disposición a sentir. Siente ahora mismo tu respiración, no la cambies, solo obsérvala. Nota cómo el aire acaricia tu pecho, cómo se expande el abdomen, cómo tu cuerpo responde. Esa simple atención ya está reorganizando tu campo, porque donde hay presencia, la densidad se suaviza. Donde hay escucha, la tensión cede. El cuerpo nunca quiso ser tu enemigo, quiso ser tu espejo. Y un espejo no castiga, refleja. Los iniciados sabían algo aún más profundo. El cuerpo no es solo el último traductor del alma,
también es su laboratorio. Aquí, en esta carne, se realiza la gran obra alquímica. No necesitas huir del cuerpo para despertar, necesitas habitarlo plenamente, porque es en su interior donde las energías densas pueden ser transformadas en oro vibracional. El dolor, al ser iluminado por la conciencia, se convierte en puerta. La herida, al ser abrazada, se convierte en fuente de sabiduría. La fragilidad, al ser aceptada, se transforma en fuerza espiritual. Esta es la ciencia secreta del cuerpo, alma. Entender que todo lo que sientes tiene un correlato físico y que todo lo físico tiene un correlato vibracional. El universo no distingue entre ambos. Es un tejido único. Y tú eres el punto de encuentro donde ambos se abrazan. Cada latido de tu corazón es al mismo tiempo un impulso eléctrico y un decreto vibracional. Cada lágrima que cae es agua y es emoción, es química y es memoria. El cuerpo es puente, y el alma lo atraviesa en cada instante. Por eso, cuando escuchas su lenguaje, recuperas soberanía. Dejas de vivir como víctima de un cuerpo defectuoso y comienzas a vivir como guardián de un templo vibrante. Comprendes que la salud no es solo ausencia de síntomas, sino coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y esa coherencia no se compra ni se aprende en manuales. Se cultiva en la intimidad de tu propia atención. Respira de nuevo. Siente tu pecho como un altar. Tal vez notes una tensión, un calor, una vibración. No intentes cambiarla, solo reconócela. Al hacerlo, estás practicando la ciencia que fue sellada y olvidada. Estás recuperando el arte de escuchar lo invisible a través de lo visible. Estás recordando que tu cuerpo no es solo un instrumento biológico, es una biblioteca viviente, un laboratorio de transmutación, un espejo sagrado donde el alma se escribe a sí misma en cada instante. Esa es la ciencia que nos arrebataron cuando fragmentaron conocimiento en dos mitades, ciencia y religión. Pero esas mitades siempre fueron una sola cosa. Y tú, ahora, estás reuniéndolas en tu experiencia. Porque cuando comprendes con el corazón lo que el cuerpo revela, la alquimia comienza de nuevo, desde el inicio de los tiempos, cuando el ser humano apenas levantaba la vista hacia el cielo estrellado. Los símbolos ya estaban allí, hablándole en silencio. El círculo del sol que nacía y moría cada día. La luna que cambiaba de rostro, la serpiente que mudaba su piel, el ave que cruzaba los límites entre tierra y cielo. Ninguno de estos signos era adorno, eran mensajes, eran fragmentos de un lenguaje que no envejece, porque no pertenece a la mente humana, sino al tejido mismo del universo. Los símbolos eternos son la escritura viva de la creación, y aprender a leerlos es volver a conversar con el cosmos. Todd sabía que las palabras cambian, que los idiomas se fragmentan y se olvidan, pero que el símbolo permanece. Por eso no dejó tratados llenos de definiciones rígidas, dejó geometrías, dejó arquetipos, dejó figuras que se graban en la retina del alma y despiertan algo que ninguna explicación puede apresar. Mira la espiral. La vemos en las galaxias, en los caracoles, en el crecimiento de una planta. ¿Qué mente humana podría haber inventado algo tan universal? La espiral es el recuerdo de que la vida no avanza en línea recta, sino en círculos ascendentes. Cada vuelta parece repetición, pero en verdad es ascenso. Este es el secreto de los símbolos. No se interpretan con lógica, se reconocen con vibración. Cuando contemplas la flor de la vida y sientes una extraña calma. No es sugestión. Tu cuerpo reconoce el patrón que organiza la energía misma de tus células.
Cuando trazas un triángulo y lo colocas hacia arriba, sientes fuego, ascenso, voluntad. Cuando lo colocas hacia abajo, sientes receptividad, agua, retorno. Esas sensaciones no provienen de la mente, provienen de la memoria cósmica que llevas inscrita en ti. Por eso el poder de los símbolos fue temido por los poderes de la tierra. Porque un pueblo que reconoce la voz de los símbolos ya no necesita intérpretes. Puede leer el libro invisible directamente. Puede caminar sin pastores porque ve con sus propios ojos internos. Y eso, para los imperios que necesitaban obediencia, era inaceptable. Entonces comenzaron a ridiculizar, a vaciar, a desviar. Dijeron que la cruz era solo un instrumento de tortura, olvidando que miles de años antes de Roma ya era el cruce de los planos, la unión del cielo y la tierra en el cuerpo humano. Dijeron que la serpiente era enemiga, olvidando que para Egipto y la India era la energía que asciende, la kundalini que abre la visión. El robo silencioso no se limitó a la energía, se extendió al lenguaje de los símbolos. Pero aquí está lo milagroso, el símbolo nunca muere. Aunque lo distorsionen, sigue vibrando en la profundidad. Un niño dibuja un círculo y sin saberlo invoca el ciclo eterno. Una persona sueña con una escalera y el alma recuerda el ascenso. Aunque nadie te enseñe. Los símbolos te buscan en sueños, en visiones fugaces, en sincronías que parecen casualidad. Recuerda ese momento en que viste un número repetirse una y otra vez 399 y sentiste que el universo te hablaba. No era superstición, era un símbolo activándose. Recuerda ese instante en que un animal apareció en tu camino y supiste que no era coincidencia. El símbolo vive en todo, en el lenguaje de la naturaleza, en el murmullo de tu propia intuición. Por eso se le llama eterno, porque trasciende las épocas, los idiomas, las doctrinas. El hermetismo lo dejó claro. Lo que está arriba es como lo que está abajo. El símbolo es ese puente. No necesitas viajar al más allá para entenderlo. Basta mirar con presencia lo que tienes frente a ti. El agua que fluye es un símbolo del tiempo. El fuego que arde es un símbolo del espíritu. El aire que respiro ahora contigo es un símbolo de lo invisible que nos conecta. Y la tierra que sostiene cada paso es un símbolo de la materia que acoge y da forma. Todo es símbolo. Todo habla. El universo entero es un texto abierto que espera ser leído. Pero aquí llega el clímax, cuando entiendes el lenguaje de los símbolos. Dejas de ser un espectador pasivo y te conviertes en co-creador consciente. Porque el símbolo no solo describe la realidad, la organiza. Contemplar un mandala en meditación no es distraerse, es afinar tu campo con la armonía que ese patrón irradia. Cantar un mantra no es superstición, es sintonizar tu vibración con la geometría sonora del universo. Usar un amuleto no es magia infantil, es recordarle a tu inconsciente que está en contacto con una fuerza arquetípica. Los alquimistas sabían que cada figura era un portal. El círculo con un punto en el centro representaba al sol, pero también al espíritu en el corazón del hombre. El cuadrado era la materia, la estabilidad, pero también el riesgo del estancamiento. La estrella de 5 puntas no era un adorno. Era la proporción del cuerpo humano extendido, recordando que el hombre mismo es geometría sagrada. Estos símbolos no solo se estudiaban, se vivían. Cada gesto, cada postura en los rituales era un símbolo encarnado. Y tú, ahora, estás rodeado de símbolos aunque no lo notes. El logotipo de una empresa, la señal en una carretera, el icono en tu teléfono.
Todos juegan con el poder arquetípico del símbolo. La diferencia es que unos lo usan para guiarte hacia tu despertar y otros para capturar tu atención. Por eso despertar al lenguaje de los símbolos es un acto de rebelión espiritual. Es recuperar la capacidad de decidir qué frecuencia permites en tu campo y cuál rechazas. Detente un momento. Cierra los ojos. Imagina una llave dorada en tu mano. Esa llave es un símbolo. No necesitas saber de qué metal está hecha ni de qué puerta abre. Solo con visualizarla, tu campo entiende. Tengo acceso, tengo permiso, tengo poder. Eso es el símbolo, una vibración que atraviesa la mente y llega directo al alma. Cuando lo sostienes, algo cambia. La respiración se calma, el pecho se expande, la certeza aparece. El lenguaje de los símbolos eternos es la lengua materna del universo. No se enseña en escuelas, se reconoce en silencio. Y cuando vuelves a hablarlo, aunque sea con un solo gesto, aunque sea con un solo sueño, algo inmenso se abre, porque entonces ya no dependes de lo que otros te digan que es verdad. La verdad la ves tú, inscrita en los símbolos que aparecen en tu camino. Y esa visión no puede ser arrebatada. Estamos entrando en un tiempo donde los símbolos vuelven a despertar. La ciencia descubre geometrías en la naturaleza que los antiguos ya veneraban. La física habla de campos invisibles que los símbolos ya habían representado. La espiritualidad redescubre lo que el alma siempre supo, que nada está separado, que todo está escrito en un lenguaje que el corazón entiende aunque la mente dude. Escucha con atención. Cuando el símbolo vuelve a hablar en ti, el velo se adelgaza. Empiezas a ver patrones donde antes había caos. Empiezas a reconocer señales donde antes había ruido. Empiezas a sentir que la vida misma te está susurrando, y no es ilusión. Es el retorno del idioma original, el idioma que nunca morirá, el lenguaje de los símbolos eternos. Dicen que en el centro del pecho humano arde una llama invisible. No se trata de metáfora ni de romanticismo. Es un sol interior que late y que, cuando despierta, convierte a cualquier ser en un templo viviente. El corazón, más allá de su función biológica, es el órgano secreto que une lo terreno con lo eterno. En cada latido hay un eco del pulso primordial. La primera vibración que encendió el cosmos. Y es por eso que todas las tradiciones, desde Egipto hasta los monasterios del Tíbet, lo señalaron como el portal verdadero, el punto donde la materia toca la divinidad. En los papiros atribuidos a Thoth, se habla del trono luminoso oculto en el pecho humano, y quien se sienta en él no vuelve a temer a la muerte. Los iniciados sabían que el corazón no es un simple músculo que bombea sangre, sino un campo electromagnético descomunal que abraza a cada célula y se extiende más allá de la piel. La ciencia moderna apenas empieza a confirmarlo. El campo del corazón es miles de veces más poderoso que el del cerebro, y sus ondas pueden medirse a metros de distancia. Esto significa que tú no solo sientes con el corazón, tú irradias, tocas, moldeas la realidad desde ese centro invisible. ¿No lo has notado? Entras en una habitación y, antes de que nadie hable, ya percibes si el ambiente es pesado o ligero. Eso no lo hace tu mente, lo hace tu campo cardíaco. Te acercas a alguien y en cuestión de segundos sientes afinidad o rechazo, atracción o distancia. Ese juicio inmediato no es superstición, es lectura energética, lectura.
Es tu sol interior diciéndote que armoniza y que no con tu vibración, lo que la lógica tarda años en analizar. El corazón lo revela en un instante. Pero aquí está la trampa de la modernidad. Nos enseñaron a desconfiar de esa brújula. Nos dijeron que sentir era debilidad, que lo racional era superior. Nos convencieron de que el corazón solo servía para el amor romántico, reducido a cliché, y al hacerlo, apagaron el portal que conecta lo humano con lo divino. Nos convirtieron en criaturas desconectadas, atrapadas en la cabeza, girando en pensamientos obsesivos, sin recordar que el verdadero poder reside en el centro del pecho. Imagina por un momento lo que ocurre cuando decides encender ese sol. Cada respiración se convierte en un acto de alquimia. Cada emoción de gratitud o compasión es un combustible que hace brillar más tu campo. Y cuando el corazón entra en lo que los sabios llamaban coherencia, algo milagroso sucede. El caos de la mente se ordena. Las células se sincronizan. La energía se expande en ondas que armonizan no solo tu cuerpo, sino el espacio que te rodea. Eres literalmente un generador de cosmos. Los maestros de antaño lo sabían bien. Por eso en los rituales egipcios, antes de pronunciar un decreto, el sacerdote ponía su mano en el pecho. Era la manera de recordar que las palabras nacidas del corazón tenían el poder de crear mundos. Lo mismo en la tradición cristiana esotérica. Jesús no decía piensa con tu mente, decía ama con todo tu corazón, porque el amor no era sentimentalismo, era ciencia vibratoria. En el Tíbet, los monjes entrenaban no solo la mente, sino el latido. Repetían mantras hasta que el corazón y la voz se volvían uno, creando ondas que podían cambiar el clima o sanar a los enfermos. Y tú, aunque lo hayas olvidado, llevas el mismo poder. El corazón es un sol interior, y todo sol tiene un destino, irradiar. Cuando lo apagas con miedo, con resentimiento, con apatía, el campo se contrae y te sientes vacío, separado, pero cuando lo enciendes con gratitud, la energía se expande como amanecer, tocando todo lo que entra en su órbita. Ese es el secreto que nadie quiere que recuerdes, que no necesitas amuletos ni jerarquías para abrir portales, porque ya lo tienes en tu pecho. Permíteme llevarte a un momento de revelación. Cierra los ojos por un instante y siente el latido. No lo pienses, escúchalo. Ahí está, constante, inquebrantable, como un tambor que marca tu existencia. Ahora imagina que cada latido es una chispa de luz dorada que se expande más allá de tu cuerpo. Con cada pulso, tu aura se agranda, se ilumina, se vuelve más fuerte. En unos segundos, estás envuelto en un campo radiante. Eso no es imaginación, es la activación de tu sol interior. Lo que imaginas en el corazón se vuelve vibración real. Aquí alcanzamos el clímax de la enseñanza. El corazón no es solo un centro energético, es un portal. Cuando vibras en coherencia, abres un pasaje hacia dimensiones más altas. No necesitas salir de tu cuerpo ni forzar estados alterados. Basta entrar en la frecuencia correcta, y esa frecuencia es el amor, pero no el amor reducido al deseo o al apego, sino el amor como fuerza cósmica, la misma que mueve planetas y teje galaxias. Amor es otro nombre para la coherencia universal. El mito egipcio de la psicostasis lo ilustra. Al morir, tu corazón era puesto en una balanza frente a la pluma de Maat. No pesaban tus pecados ni tus virtudes, sino la vibración de tu pecho. Si era ligero, significaba que habías vivido en coherencia y podías ascender. Si era pesado,
Significaba que tu corazón había olvidado su canto. ¿Lo comprendes? El juicio final no era castigo, era ciencia espiritual, la medida de cuánto habías encendido o apagado tu sol interior. Hoy vivimos una psicostasis colectiva. Cada uno de nosotros está siendo llamado a pesar su propio corazón. El planeta entero se sacude en crisis, guerras, incertidumbre, porque el campo colectivo está cargado de miedo y de desorden, pero la solución no está afuera, está en cada pecho que decide encenderse. Un corazón en coherencia puede equilibrar cientos que vibran en caos. Una sola chispa basta para disipar la oscuridad de un cuarto. Imagínate lo que puede hacer una humanidad que recuerde su sol interior. Por eso estás escuchando estas palabras. Porque en ti late esa posibilidad. Porque aunque hayas creído que estabas perdido, tu corazón nunca dejó de llamar. Lo sientes en esos momentos de intuición inexplicable. En esas lágrimas que brotan sin razón. En esa emoción que se enciende cuando ves un amanecer. Es el portal insistiendo, golpeando desde dentro, recordándote. Estoy aquí. Siempre estuve aquí, y cuando me abras, todo cambiará. No subestimes lo que significa entrar en coherencia. No es un lujo místico, es supervivencia espiritual. El sistema que nos rodea quiere mantenernos fragmentados, desconectados, viviendo solo en la mente. Pero en el momento en que bajas la atención al pecho y enciendes la gratitud, rompes el hechizo. Entras en un estado que ni la manipulación ni el miedo pueden tocar. Porque ¿cómo puede manipularse un corazón encendido que vibra como un sol? Ese es el portal. Esa es la alquimia suprema. No hay más secretos que este. Cuando pensamiento, emoción y acción se alinean en el corazón, te conviertes en un ser coherente. Y la realidad entera comienza a reorganizarse alrededor de ti. El universo reconoce la señal. Lo invisible se abre, el velo se adelgaza, y tú recuerdas que no eras un espectador perdido en la oscuridad, sino un portador de luz. Quédate con esta imagen. En tu pecho arde un sol. No pide permiso, no pregunta si eres digno. Simplemente está allí, esperando a que lo reconozcas. Y cuando lo hagas, cada paso se convertirá en un acto sagrado, cada respiración en un decreto, cada mirada en un portal, porque entonces habrás descubierto lo que los sabios guardaron por milenios. El corazón no es solo un órgano, es el sol interior, es el portal, es la llave a tu divinidad. En las profundidades del cuerpo humano reposa un secreto que ha sido narrado en parábolas, codificado en templos y susurrado en lenguas olvidadas. Es la serpiente dormida, la fuerza enroscada en la base de la columna, esperando el momento de ascender. A los egipcios les recordaba al río Nilo, que cada año se desbordaba y fertilizaba la tierra, trayendo vida donde antes había desierto, a los sabios de la India. Esta energía se llamó Kundalini, la Shakti enroscada, la potencia creadora aún latente, y a los hermetistas era el fuego serpentino, la corriente que sube como relámpago y convierte al hombre común en un Dios recordado. Piensa en ello, dentro de ti, en lo más íntimo de tu ser. Existe un poder que ni reyes ni imperios han podido dominar. No depende de armas, ni de dinero, ni de títulos. Está escondido en tu propia biología, disfrazado de energía vital corriente, y sin embargo, cuando se despierta, derrumba todos los límites que la mente había fabricado. Por eso fue tan cuidadosamente ocultado, porque un ser humano con la serpiente despierta no obedece, no se arrodilla, no teme. Reconoce que lleva en sí mismo la chispa creadora,
Todd lo enseñó a través de símbolos. La vara alada con dos serpientes entrelazadas, que siglos después los griegos llamaron caduceo. Muchos creen que es un simple emblema médico, pero en realidad es un mapa vibracional. Las dos serpientes son los canales de energía que ascienden por la columna, entrelazándose como corrientes opuestas, mientras que las alas representan la liberación de la conciencia una vez que la energía alcanza la corona. No es adorno, es un manual secreto codificado en forma de símbolo. El despertar de la serpiente no es un mito, es un proceso vibratorio y fisiológico al mismo tiempo. Cuando la respiración se vuelve consciente, cuando el corazón se alinea en coherencia y la mente deja de fragmentar, esa energía empieza a moverse. Al inicio es como un cosquilleo sutil en la base de la columna, un calor que sube lentamente, luego se intensifica. Una corriente eléctrica recorre el cuerpo, expandiendo la percepción, abriendo memorias que parecían enterradas. Los místicos lo describen como un rayo de luz que atraviesa los centros energéticos, encendiendo cada uno como si fueran lámparas. No es un camino fácil. La serpiente dormida no se despierta para entretener ni para dar poderes superficiales. Se despierta para limpiar. Y cuando lo hace, todo lo que estaba reprimido emerge. Dolores, emociones olvidadas, traumas no resueltos. Por eso tantas tradiciones insistieron en la preparación, purificar el cuerpo, aquietar la mente, abrir el corazón. Porque si la serpiente asciende en un campo desordenado, la experiencia puede ser caótica, pero cuando asciende en coherencia, el cuerpo entero se convierte en un templo de luz. Imagínate por un instante la magnitud de ese poder. Los textos antiguos dicen que un solo ser humano con Kundalini plenamente despierta puede irradiar suficiente energía como para alterar la vibración de miles de personas a su alrededor. Y no porque intente hacerlo, sino porque la frecuencia se expande inevitablemente, como el calor de un sol que no puede dejar de arder. Este es el verdadero significado de la ascensión. No escapar de la tierra, sino encender la tierra desde dentro, hasta que cada fibra de la realidad recuerde su origen divino. Los símbolos de la serpiente siempre fueron ambivalentes. Por un lado, el veneno, por otro, la medicina. Por un lado, la tentación, por otro, la sabiduría. Eso no es casual. La energía serpentina es neutral, puede destruir si no hay conciencia o puede elevar si hay alineación. Por eso los guardianes de los misterios advertían: no busques despertar la serpiente con prisa ni con ambición. No se trata de poder, sino de rendición. La serpiente despierta cuando el ego se inclina y permite que la vida circule libremente. Y entonces ocurre algo indescriptible. La sensación de ser un yo aislado comienza a deshacerse. El cuerpo sigue allí, pero ya no es una prisión. La mente sigue allí, pero ya no es un tirano. Te das cuenta de que siempre has sido parte de un río mayor, y que ese río fluye a través de ti en forma de energía ascendente. Eso es lo que los textos herméticos llamaban la segunda vida. Nacer de nuevo, no en carne, sino en luz. Los testimonios de quienes han vivido esta ascensión coinciden. El tiempo se detiene, la percepción se expande, el mundo se vuelve translúcido. No miras las cosas, las atraviesas con la mirada interior. Escuchas sonidos que no provienen de ningún instrumento. Sientes una presencia que no viene de fuera, sino que brota de tu propio ser. Es la unión con lo que los antiguos llamaban el uno, el todo, la mente universal. Y esa experiencia es tan transformadora que después de ella nada puede volver a ser como antes. Pero no te equivoques.
Despertar la serpiente no significa vivir en éxtasis permanente. Significa asumir una nueva responsabilidad, porque cuando la energía asciende, también desciende, y al descender, se convierte en servicio, en creación, en palabra encarnada. La ascensión no es escapar del mundo, sino traer el cielo a la tierra. Todd lo explicó como la danza de la doble corriente: subir para recordar, bajar para encarnar. Quien solo sube, se pierde en la ilusión de la trascendencia. Quien solo baja, se ahoga en la densidad. El camino del iniciado es el equilibrio. La serpiente que sube, la serpiente que baja, y el eje central iluminado por el fuego. Hoy la humanidad entera está al borde de ese despertar colectivo. Las crisis no son castigos, son señales de que la energía reprimida ya no cabe en los moldes viejos. La serpiente global se mueve, y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de decidir. ¿La dejamos ascender en caos o la guiamos con conciencia? Esa es la encrucijada de nuestro tiempo. Y ahí es donde tu despertar personal se vuelve crucial, porque cada serpiente que despierta en un individuo abre un portal para la especie entera. Cierra los ojos un instante y lleva tu atención a la base de tu columna. Respira profundo. Imagina una chispa de luz enroscada allí, esperando, con cada inhalación. Observa cómo esa chispa se enciende. Con cada exhalación, siente cómo la energía sube apenas un poco más. No fuerces, no exijas, solo acompaña. Esa es la manera en que la serpiente despierta. No con violencia, sino con presencia. Y cuando lo haga, descubrirás que nunca estuvo dormida del todo. Solo esperaba que tú recordaras que eras digno de su fuego, porque en verdad, la serpiente dormida no está separada de ti. Es tu esencia latente, tu memoria cósmica, tu chispa creadora. Ascender no es añadir nada nuevo, es quitar las capas de olvido, es dejar que la energía que siempre estuvo ahí fluya sin trabas, y cuando eso suceda, comprenderás por qué los sabios repetían sin descanso: conócete a ti mismo y conocerás al universo. Ese conocimiento no llega por libros ni por fórmulas, llega por fuego. El fuego que asciende por tu columna, que abre tu corazón, que ilumina tu mente. El fuego de la serpiente que deja de dormir y comienza a bailar. Y cuando danza, la vida entera danza contigo. Cuando la serpiente despierta y el corazón se enciende como sol interior, surge inevitable la siguiente pregunta: ¿cómo sostener esa fuerza? Porque el despertar no es un relámpago que aparece y desaparece sin huella. Es un estado que debe enraizarse para que la conciencia no vuelva a dormirse. Y en esta encrucijada aparece el secreto que los antiguos llamaban los 3 pilares de la soberanía energética. El primero es la atención, no cualquier atención, sino aquella que nace del silencio y se mantiene como una llama constante. La atención es el guardián del templo interior. Sin ella, la energía se dispersa, los pensamientos vuelven a fragmentar, y la serpiente se repliega al fondo de la sombra. Con atención, en cambio, cada acto se convierte en sagrado. Beber agua, caminar, mirar el cielo. El iniciado sabía que nada es pequeño si se hace desde la presencia. Así la energía no se fuga, se condensa, y un ser que condensa su energía empieza a irradiar de manera magnética. El segundo pilar es la coherencia. Atender sin coherencia es como encender un fuego en terreno inestable. La coherencia significa alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Cuando hay contradicción, el campo se fractura
Cuando hay unidad, el campo se vuelve invencible. Este principio no era moral, era físico. Los sabios decían, el universo responde a la vibración sostenida, no a las palabras vacías. Por eso un corazón sincero mueve más realidades que 1000 discursos. Y aquí la clave. Soberanía energética no es dominar a otros, es no dejar que nada externo fracture tu coherencia interna. El tercer pilar es la entrega. El ego cree que la energía es posesión, algo que se acumula como tesoro, pero la verdad es lo contrario. Cuanto más intentas retenerla, más se endurece y se estanca. La entrega es la confianza radical en que la vida sabe hacia dónde fluir. Significa abrir la mano en vez de apretarla. Cuando entregas, la energía circula y regresa multiplicada. Por eso los antiguos decían que el verdadero maestro no era el que sabía controlar, sino el que sabía soltar. Entregar no es perder, es convertirse en canal. Estos tres pilares, atención, coherencia y entrega, forman el trípode sobre el que descansa la soberanía energética. Sin ellos, la serpiente despierta puede volverse caótica, el corazón puede arder hasta quemar, la mente puede llenarse de ilusiones de poder. Con ellos, la energía se estabiliza, se vuelve fuente creadora, guía interna y protección viva. Piensa en un río. Si no tiene cauce, se desborda y destruye. Si el cauce es demasiado estrecho, se atasca y se pudre. Pero cuando el cauce es firme, el agua fluye limpia y fertiliza todo a su paso. Eso mismo ocurre contigo. La serpiente es el agua, el corazón es el manantial, y los tres pilares son el cauce que permite que la corriente se convierta en vida en lugar de desorden. Hoy, en medio de un mundo saturado de ruido, estos pilares son más urgentes que nunca, porque cada instante hay fuerzas que intentan capturar tu atención, dividir tu coherencia y quebrar tu entrega. La publicidad, las noticias, los sistemas de control saben que, si doman tu energía, doman tu vida. Pero si recuerdas los tres pilares, nada externo puede esclavizarte. Te vuelves soberano porque tu campo no depende del caos de fuera, sino del orden interno que sostienes. Haz la prueba ahora mismo. Respira y lleva tu atención al pecho. Siente si lo que piensas y lo que sientes están alineados. Nota si hay una diferencia. Luego pregúntate, ¿puedo soltar lo que estoy intentando controlar? Solo con este gesto sencillo ya estás practicando los tres pilares. Y lo más sorprendente es que la realidad responde, porque la energía es obediente, sigue a la atención, se fortalece en la coherencia y se multiplica en la entrega. Así, poco a poco, dejas de ser un náufrago en un mar de fuerzas invisibles y te conviertes en capitán de tu propia nave. La serpiente ya no se agita sin rumbo. El corazón ya no late aislado. El sol interior ilumina cada paso. Y en ese instante entiendes el verdadero significado de la soberanía energética. No depender de amuletos, ni de autoridades, ni de sistemas. Ser templo y trono al mismo tiempo. Hay una ley que atraviesa todos los misterios, un principio tan simple y a la vez tan desafiante que, cuando lo comprendes, ya nada puede ocultarse ante tus ojos. Los sabios la llamaron la ley del espejo universal, y aunque hoy se repite como frase decorativa, en su raíz es un código vibracional capaz de reorganizar la vida entera. La ley dice, todo lo que ves afuera no es más que un reflejo de lo que vibra adentro. A primera vista parece una metáfora, pero no lo es. Los antiguos lo codificaron en la fórmula como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Con estas palabras no querían inspirar poesía, sino entregar un mapa de navegación.
El universo no se proyecta sobre ti desde fuera, sino que responde a tu frecuencia como un espejo responde a tu imagen. Mira tu vida con sinceridad. Cada relación, cada situación, cada obstáculo, son superficies reflejantes que te muestran lo que aún no has querido ver de ti mismo. Cuando alguien despierta en ti rabia, no es porque esa persona sea tu enemiga, sino porque toca la herida que todavía llevas abierta. Cuando una circunstancia parece cerrarte el camino, en realidad está revelando dónde tu energía se contrae y teme expandirse. El espejo no juzga, no castiga, solo devuelve lo que emites. Por eso Todd enseñaba que el universo es un templo de espejos. Caminar en él es como atravesar una sala infinita donde cada pared refleja tu vibración. Si sonríes, la sala entera sonríe contigo. Si llevas sombra, la sala se oscurece. El problema es que olvidamos que es un reflejo y terminamos peleando con las imágenes. Intentamos arreglar el espejo en vez de la fuente. Pero ningún espejo se limpia golpeándolo. Solo refleja con mayor crudeza la suciedad que llevamos dentro. La verdadera práctica consiste en mirar hacia afuera con la certeza de que todo lo visto es un mensaje para tu interior. Cada encuentro se vuelve entonces iniciación. Cada conflicto un oráculo. Cada alegría una confirmación. Y cuando vives así, dejas de ser víctima de las circunstancias. Te conviertes en intérprete de símbolos vivos. Imagina, por ejemplo, que siempre encuentras personas que no te valoran. La mente lo interpreta como injusticia. Pero la ley del espejo revela otra cosa. Quizás eres tú quien no se reconoce todavía, y el reflejo solo viene a mostrarte tu propia ceguera. O imagina que tropiezas una y otra vez con la misma dificultad económica. Aunque cambien los escenarios, el espejo te está señalando una creencia de carencia incrustada en tu campo. Hasta que no la mires de frente y la transformes, el reflejo seguirá repitiéndose. Esto no significa culpabilidad, significa responsabilidad. El universo no se burla de ti, te educa, te coloca delante los espejos necesarios hasta que recuerdes quién eres de verdad. Y el día en que decides mirarte sin miedo, el reflejo cambia. Porque el espejo es obediente. No puede mostrar nada que no vibre en tu interior. Hay momentos en que la ley del espejo se vuelve casi mágica. Piensas en algo con intensidad y al poco tiempo aparece delante de ti en forma de signo, persona o acontecimiento. No es coincidencia, es el campo devolviendo la imagen que proyectaste. A esto los antiguos lo llamaban resonancia y hoy la ciencia empieza a llamarlo coherencia de frecuencias. Pero los nombres importan poco. Lo que importa es que la realidad que percibes siempre ha sido tu propio eco. El desafío más grande es este, aceptar que incluso lo que más duele también es un reflejo, porque la mente quiere pensar que lo bello viene de dentro y lo doloroso de fuera. Pero la ley no hace excepciones. Todo es espejo. Todo es revelación. Y solo quien abraza también la sombra en el reflejo puede integrarse de verdad. En este punto, la vida deja de ser un laberinto incomprensible y se vuelve un diálogo constante con tu propio espíritu. Cada día es un lenguaje de espejos que te invita a recordar, sanar y expandirte. Y cuando lo comprendes, sucede algo milagroso. Ya no luchas contra las imágenes. Te alineas con la fuente. Y al alinearte, el espejo universal se ilumina, mostrándote que siempre fuiste tú, hablándote desde todas las direcciones del cosmos. Cuando el espejo universal se reconoce,
Cuando la serpiente asciende y el corazón late como sol interior, llega el momento de unir lo que siempre estuvo separado. A ese instante los sabios lo llamaron coherencia total, el matrimonio sagrado. No se trata de un rito externo ni de un contrato humano, sino de la unión vibracional entre los opuestos que viven en ti. Lo masculino y lo femenino, lo celeste y lo terrenal, lo visible y lo invisible. Desde siempre fuiste un puente entre dos mundos. En tu respiración ya está el gesto. Inhalas lo invisible, exhalas lo visible. En tu pulso ya está el símbolo, expansión y contracción. Pero creciste creyendo que estabas fragmentado, que había que elegir entre razón y emoción, entre cuerpo y alma, entre acción y entrega. Esa división fue la herida primordial. Y el camino de todo iniciado consiste en recordar que no hay guerra dentro, sino danza. El matrimonio sagrado comienza cuando la mente ya no busca dominar al corazón, ni el corazón arrastrar a la mente. Se miran como reflejos, como dos fuerzas de un mismo río. El pensamiento se vuelve claro porque está sostenido por la compasión. La emoción se vuelve pura porque está ordenada por la lucidez. Entonces aparece la coherencia total, una vibración en la que no hay contradicción, donde cada célula, cada gesto, cada palabra, se alinea como si el universo entero respirara contigo. Los egipcios lo representaron como Isis y Osiris. Ella, la matriz receptiva, él, el principio ordenador. Solo juntos engendraban a Horus, la visión trascendente, el hijo de la unión. Los alquimistas lo llamaron coniunctio, el casamiento del sol y la luna en el atanor secreto. Los hermetistas hablaban del andrógino primordial, el ser completo que no necesita buscar fuera lo que ya arde dentro. Todos estos símbolos apuntan al mismo misterio. La coherencia no es equilibrio forzado, es unión natural. Cuando alcanzas este estado, algo extraordinario ocurre. El campo que te rodea se vuelve estable, como un cristal perfecto que refleja la luz sin distorsión. Las dudas que antes te desgarraban se disuelven, porque ya no hay voces enfrentadas dentro de ti. Eres uno, y ese uno vibra con tanta claridad que el universo responde sin demora. La creación fluye, las sincronicidades se multiplican, las puertas se abren, no porque fuerces, sino porque ya no emites mensajes contradictorios. Este matrimonio interior es también la base de la verdadera magia. Thoth lo sabía bien. Enseñaba que ninguna invocación funcionaba si el iniciado no estaba en coherencia. Podías pronunciar 1000 palabras, trazar símbolos en el aire, encender velas y perfumes, y aún así nada sucedería si tu interior estaba dividido. Pero cuando lograbas unir lo masculino de la mente y lo femenino del corazón, cualquier palabra se volvía decreto. Cualquier gesto se volvía creación. La coherencia era la llave que convertía al ser humano en Dios viviente. Lo mismo ocurre hoy. Puedes repetir afirmaciones, visualizar sueños, seguir técnicas, pero si dentro de ti hay división, la energía se dispersa. Solo cuando el pensamiento, la emoción y la acción caminan en una misma dirección, el campo se alinea y la realidad obedece. Eso es el matrimonio sagrado en la práctica. No un mito, sino una tecnología vibratoria. Haz la prueba ahora. Recuerda un deseo profundo que tengas. Obsérvalo y pregúntate, ¿mi mente lo afirma? ¿Mi corazón lo siente? ¿Mis actos lo sostienen?
Si alguna de esas tres fuerzas dice no, entonces el reflejo será confuso. Pero si las tres responden sí, la creación es inevitable, porque en ese instante eres coherencia total, y el universo no tiene más remedio que reflejarla. Este estado no se conquista una sola vez. Es una práctica diaria, un volver a unir lo que la vida separa. Cada vez que eliges escuchar al corazón sin olvidar la mente, cada vez que actúas con firmeza sin perder la ternura, cada vez que decides sostener tu verdad sin necesidad de imponerte, estás celebrando el matrimonio sagrado. Y poco a poco descubres que esa unión interior también transforma lo externo. Tus relaciones cambian, porque ya no buscas fuera lo que integraste dentro. Tu camino se aclara porque ya no hay ruido interno que lo distorsione, y tu energía se vuelve inquebrantable, porque has sellado en ti el pacto más poderoso, el de ser uno consigo mismo. Así se cumple la promesa de los antiguos. No es en los templos lejanos ni en los rituales complicados donde hallarás la coherencia total. Es en el altar vivo de tu pecho, donde sol y luna, mente y corazón, serpiente y espíritu, se funden en un mismo fuego. Ese es el matrimonio sagrado, y quien lo celebra dentro de sí nunca más vuelve a estar dividido. Todo lo que has escuchado hasta ahora ha sido preparación, escalones que te conducían hacia este umbral. La serpiente dormida ha comenzado a ascender. El corazón se encendió como sol interior. Los espejos universales te mostraron tus reflejos, y el matrimonio sagrado unió lo que estaba separado. Ahora queda el paso final, cruzar el velo. Ese velo del que hablan todas las tradiciones, la frontera sutil entre lo visible y lo invisible, entre lo que crees ser y lo que en verdad eres. Cruzar el velo no es morir, aunque se parezca, es morir a la ilusión, a la fragmentación, a las historias que te reducían. Es soltar las capas de piel que ya no sostienen tu verdad. Cuando el velo se rasga, lo que antes parecía sólido se vuelve transparente, y lo que antes era invisible se vuelve cercano. Comprendes que nunca estuviste solo, que siempre hubo presencias, guías, energías acompañándote, pero que tu ceguera vibracional no te permitía reconocerlas. El momento de la activación final es silencioso. No hay fuegos artificiales, no hay espectáculo. Es un cambio de frecuencia que se siente como un clic en el alma. De pronto, las preguntas que te torturaban pierden fuerza, porque ya no necesitas respuestas, solo presencia. Y en esa presencia descubres la paradoja más grande. Nunca hubo un velo real. Fue un pacto de olvido para que pudieras recordar. Fue un juego cósmico para que tu regreso tuviera sabor a revelación. Imagina el instante. Respiras profundamente. El corazón late como tambor de guerra y al mismo tiempo como canto de cuna. La serpiente asciende. La mente se rinde. La emoción se abre. Y entonces, sin esfuerzo, lo atraviesas. La sensación es como abrir los ojos por primera vez después de un sueño largo. Todo brilla, todo late, todo te reconoce. No miras el universo desde fuera, eres el universo mirándose a sí mismo. Aquí se completa el círculo, la soberanía energética, la ley del espejo, la coherencia total. Todo converge en un solo acto. Recordar quién eres, no un nombre, no una historia, sino un campo vibrante que nunca se separó de la fuente. Cruzar el velo es aceptar la eternidad dentro del instante, la divinidad dentro de lo humano, la luz dentro de la sombra. Y con esta activación llega también la responsabilidad, porque ya no puedes engañarte con facilidad. Una vez que ves, no puedes dejar de ver. Una vez que sientes la vibración de la verdad, lo falso se vuelve insoportable.
Una vez que recuerdas tu poder creador, la víctima en ti muere para siempre. No hay marcha atrás. Pero esa es la buena noticia. El velo no se cose de nuevo. El despertar es irreversible. Quizás te preguntes, ¿y ahora qué? La respuesta no está en un ritual escondido ni en un gurú lejano. La respuesta está en tu vida cotidiana. Cruzar el velo no te convierte en alguien aparte del mundo. Te convierte en alguien plenamente en el mundo. Comes, trabajas, amas, respiras. Pero ya nada es ordinario. Todo se vuelve sagrado porque lo miras desde el otro lado. Así se cumple la enseñanza de Thoth. El hombre y la mujer no despiertan para huir de la materia, sino para recordar que la materia misma es espíritu densificado, que el cuerpo es templo, que la voz es decreto, que la mirada es portal. Cruzar el velo es vivir con esa certeza y sostenerla aunque todo alrededor intente negarla. Es caminar como luz en un mundo que aún olvida, y aún así irradiar sin condiciones. Respira una vez más. Siente tu pecho. Reconoce que en este preciso instante ya estás al otro lado. El velo cayó, porque decidiste verlo. Y ahora la pregunta no es si despertarás, sino qué harás con ese despertar. Y tú, estás listo para escuchar lo que no necesita ser dicho. Deja tu huella debajo de este video y acompáñanos en el próximo tramo de este viaje sagrado. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales. Nos vemos en el próximo. Adiós.